Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en otro webinar más titulado Venezuela sin derechos. Hoy vamos a hablar de la criminalización de las organizaciones sin fines de lucro o ONGs. Em, Quiero dar las gracias una vez más al Museo de la Libertad por permitirme moderar otra actividad más, especialmente a la señora Fabiola Sabarce también por siempre invitarme a formar parte de esta lucha, que también es mía y también es de Panamá, la lucha de Venezuela. Voy a dar una breve introducción al tema de hoy y así damos un poquito también de tiempo a las personas que nos van a acompañar. En el ambiente social y político, la gran amenaza a los derechos humanos que experimenta la población venezolana, entre cuyas crisis resalta la situación de los refugiados, represión en protestas, represión a la libertad de expresión y los peligros que enfrentan aquellos que se levantan por la defensa de los derechos humanos. La participación cívica se ha visto vulnerada en su espectro completo. Frente a este panorama, en los últimos meses se ha visto un incremento en los ataques del gobierno de Nicolás Maduro hacia organizaciones no gubernamentales. Para las ONG en Venezuela, estos ataques tienen bases políticas y ponen en peligro el trabajo humanitario en momentos en que el país más lo necesita. El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, como un espacio para todas las personas que impulsa los conocimientos y el ejercicio de los derechos humanos, ha venido presentando varios conversatorios de alto nivel de contenido conjunto a la señora Fabiola Sabarce para conocer en detalle las distintas problemáticas que conforman esta crisis y de esta manera darle visibilidad a la difícil situación que afrontan con respecto a sus derechos humanos. En la quinta edición de estos conversatorios estaremos hoy ampliando la importante información y el análisis con respecto a la situación de incertidumbre, peligro y persecución que llegan a vivir en Venezuela activistas de ONGs, cuyo trabajo humanitario de índole tan diversa, ya sea desde comedores comunitarios hasta la lucha contra el VIH, se ve socavado y quienes la realizan pueden ser criminalizados. Yo voy a ceder la palabra como primer punto del día de hoy a la señora Fabiola Sabarce, representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Panamá y coautora de esta serie de webinars. Muchas gracias, Iván, como siempre, y por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. A todos los asistentes que muestran nuevamente interés por la tragedia que vivimos en Venezuela y ver cómo apoyarnos. A los ponentes que nos prestan su valioso tiempo el día de hoy y su experiencia, inclusive la persecución que sufren contra las ONG hoy en día en Venezuela. Y por supuesto, a la directiva del Museo de la Libertad por esta alianza maravillosa con la que hemos podido ventilar ante el mundo la realidad que viven los venezolanos, su padecimiento del día a día, que nosotros que vivimos bajo el yugo de un sistema criminal que viola de manera sistemática los derechos humanos de toda una nación, como lo hacen y así lo vienen acentuando hace más de 20 años. Gracias a todos por estar aquí hoy nuevamente y ser la voz de los que no tienen voz. Definitivamente el régimen le incomoda cualquier acción que beneficie a los menos favorecidos y por eso persigue a las ONG y esto es lo que queremos hacer énfasis el día de hoy, porque para nada están interesados en proporcionar bienestar ni dejan que otros lo provean. Es decir, ni lavan ni prestan la batea, ni ayudan y mucho menos dejan ayudar. El país sucumbe ante esta crisis y nos imaginamos que esperan que nos quedemos de brazos cruzados, cuando son ellos los únicos responsables de la tragedia que afronta el venezolano hoy en día. A finales del año pasado y en los pocos días de este 2021, hemos visto la campaña sistemática que ha emprendido la dictadura de Maduro contra movimientos de derechos humanos y las organizaciones civiles que vienen tratando de mitigar los efectos de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Primero fue Alimenta la Solidaridad, ONG que gestiona más de 200 comedores en zonas populares. Fue la primera víctima de los organismos represores del narcorrégimen. En este caso, se llevan detenido a 6 de sus trabajadores. Luego la FAES visita su sede y terminan con un allanamiento
en la casa de su fundador, nuestro querido Roberto Patiño. En diciembre fue el turno de Convite, ONG que atiende a los de la tercera edad. Y el caso más reciente fue el caso de Azul Positivo, ONG Zuliana, que atiende a pacientes de VIH. De la ONG Azul Positivo se llevan detenidos a 5 de sus integrantes, así permanecieron por 28 días presos, con cargos fabricados por este laboratorio de terror que hace este régimen, y en este momento permanecen excarcelados, pero con una medida cautelar, es decir, no gozan de libertad plena. Estamos seguros, conociendo las actuaciones de este régimen, que los atropellos contra las ONG continuarán, pero una cosa sí tiene que quedar clara. No hay nada que justifique la actual cruzada contra las ONG. La realidad venezolana tristemente está plagada de niños desnutridos, de abuelos en situación de riesgos, pacientes VIH sin atención, derechos humanos que se respetan por doquier. Y por el otro lado, ninguna ONG ha recibido apoyo de quienes dicen gobernar nuestro país. Por el contrario, lo único que ha hecho es perseguirlos e incluso encarcelarlos. Queda evidenciado ante los ojos de todos que este sistema criminal que dirige Maduro no ha hecho su trabajo, pero sí son los responsables del hambre, la pobreza y el desempleo. Si se dedicaran a trabajar por nuestra gente, no sería necesario que la sociedad civil se organizara para prestar ayuda a quienes más lo necesitan. Cada día son más los niños, abuelos, enfermos, a quienes sus derechos humanos les son vulnerados. Todo lo que está pasando es culpa de ellos, pseudoautores que no solucionan los problemas básicos, le dan la espalda al país, persiguen a quienes piensan distinto, preocupados solo por satisfacer las necesidades y caprichos de una pequeña cúpula. Hay hombres y mujeres que están cerca del pueblo, promueven la solidaridad y los valores. Son esas ONG. Esto es lo que perturba al régimen, porque ellos perdieron el contacto con los venezolanos hace muchísimo tiempo. Pero a pesar de todo este panorama sombrío, a pesar del psicoterror, del miedo que desde Maduro y sus secuaces se pretende sembrar en el país, las ONG siguen con la frente en alto, trabajando con ética, con valor, con amor por nuestro país, a pesar de esas amenazas. Gracias por seguir adelante, porque han sido ustedes, las ONG, quienes se han encargado de visibilizar con mayor amplitud nuestra realidad ante el mundo. Y gracias nuevamente a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a Iván por acompañarnos. Muchas gracias, querida embajadora, por esa excelente introducción que seguramente tendrá mucha réplica en nuestros invitados del día de hoy que nos contarán sus historias. Como siguiente punto, solicito que nos corran el video que también servirá de introducción a la conversación del día de hoy. Los ataques a las ONG en Venezuela son de vieja data. Muchos son los señalamientos que se han hecho en contra de estas organizaciones desde las personas que ostentan el poder en el país. Primero en el gobierno de Hugo Chávez y ahora en el régimen de Nicolás Maduro. Hace un año, Diosdado Cabello amenazaba en su programa de TV con la aprobación de una ley a través de la Asamblea Nacional Constituyente para regular el financiamiento a las ONG. La revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países. Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en aquel momento expresó su preocupación por dicho instrumento legislativo, pero la amenaza, a pesar de no haberse convertido en ley, sí se ha cumplido. Recientemente, diversas organizaciones son objeto de ataque y persecución. Desde noviembre del 2020 para acá, el acoso no ha cesado. Precisamente a finales de este mes,
Alimenta la Solidaridad, ONG, que gestiona más de 200 comedores en zonas populares, fue víctima del organismo del Estado. Primero se llevan detenidos a 6 trabajadores, luego la FAE visita su sede y termina con un allanamiento en la casa de su fundador, Roberto Patiño. A la par de estos acontecimientos, la Sudeban instruía una comunicación a los bancos para monitorear las operaciones financieras de las ONG. En diciembre le tocó el turno a Convite, una ONG que presta apoyo a personas de la tercera edad. Su instalación fue allanada, extrajeron equipos de computación y su director, Luis Francisco Cabezas, fue conminado al FAES a declarar. Pero el caso más reciente y el que ha levantado más ruido dentro y fuera de nuestras fronteras es la de la ONG Azul Positivo, que presta apoyo a los zulianos para la prevención del VIH. 5 de sus trabajadores fueron detenidos por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. Muchos han sido los que se han pronunciado en contra de esta acción del régimen. Desde la oficina de la ONU en Venezuela ya habían expresado su preocupación a través de Twitter. La ONU está comprometida con la protección de los trabajadores humanitarios y preocupada por la situación de Azul Positivo, socio de respuesta humanitaria en Venezuela. Afirmaron estar dando seguimiento con autoridades para resolver la situación y que los 5 detenidos pudieran volver a casa lo antes posible. Luego que fuera ratificada la privativa de libertad contra los 5 de Azul Positivo desde la oficina del secretario general de la ONU, se exigió la inmediata liberación de los miembros de la ONG zuliana. Como consecuencia de todos estos ataques del régimen de Nicolás Maduro a las organizaciones que han venido trabajando en el país, la ONU decidió suspender de manera temporal el programa de transferencias monetarias por temas relacionados al marco regulatorio del país. Esta suspensión afecta, por ende, más a las personas vulnerables que a las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo ellos nos han preparado nosotros en la comunidad? ¿Verdad? Nos han hecho talleres de la prevención sobre el COVID. Ellos nos han traído aquí para mujeres embarazadas, como nos causa el más triste dolor de que tenemos muchas jóvenes que ya no están por un kilo de harina, ya están por medio. Y están teniendo enfermedades por no tener la prevención. Estando detenidos, me están ayudando con una hija que tengo en extremas necesidades y un niño que lo tengo hospitalizado en el Hospital Central. El pasado 11 de febrero, los directivos de la ONG Azul Positivo fueron excarcelados con medida cautelar. Los defensores de los derechos humanos denuncian que nunca debieron estar detenidos y exigen libertad plena. Y estos trabajadores estuvieron 28 días encarcelados por presuntos delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Activistas de derechos humanos en el país piden que cese la criminalización y persecución del régimen de Maduro contra las organizaciones que prestan ayuda humanitaria en el país, pero al parecer la pesadilla apenas comienza. Gracias por la ayuda en el video. Pues es interesantísimo cómo hemos podido ver la complejidad de un problema como el que pasa en Venezuela, la pérdida de su democracia, las repercusiones a nivel internacional, el tema de las personas que han sido ilegalmente detenidas, y vemos ahora la profundidad de donde recae una dictadura y su falta de democracia. Llegar hasta afectar hasta organizaciones que buscan muchas veces, o que tienen su misión, de realizar esas actividades que el Estado no puede. Como dijo la embajadora, y es una frase que me queda, ni lavan ni prestan la batea. Es tan folclórico, pero a la misma vez también da una gran impresión de esa injusticia que viven, en este caso, las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela. Hoy tenemos a 2 distinguidos miembros de la sociedad civil venezolana. Tenemos a Ali Daniels, quien es director de la ONG Acceso a la Justicia, es abogado con documentación amplia sobre el caso de las detenciones de los integrantes de Azul Positivo
y persecución a distintas ONGs. Así como Rafael Uzcategui, es sociólogo y editor independiente. Desde el año 2015 es coordinador general de Provea, autor y columnista de los portales Tal Cual y La Silla Vacía. Y bueno, junto a la embajadora estarán hoy con nosotros comentando sobre estas realidades. Yo quiero iniciar, si me lo permiten, haciendo una pregunta al señor Daniels. Señor Daniels, con base en su amplia trayectoria y activa gestión en el ámbito de las ONGs en Venezuela, actualmente siendo director de la Asociación Acceso a la Justicia, descríbanos de la manera más completa posible cuál es el panorama actual que viven los activistas y las ONGs como instituciones dentro de Venezuela. ¿Cuáles hechos recientes usted resaltaría al respecto para compartir con quien nos acompaña el día de hoy? Bueno, la situación actual, bueno, agradezco primero que todo la invitación a este evento. Es importante mantener el foco sobre el caso venezolano, porque tenemos que evitar el mayor peligro de todas las crisis, que es el de la normalización. El hacer crónica una crisis es matar la crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos eventos son muy importantes porque mantienen viva la llama y el foco de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces, en ese sentido, ya yendo a la pregunta, la situación se ha agravado. Es decir, vamos a buscar un informe del Centro para los Defensores y la Justicia. Y el año pasado, el segundo trimestre del año pasado, hubo 58 ataques contra ONG. Ahora bien, en este año, en lo que va de año, que todavía no hemos terminado el mes de febrero, hay 99 ataques. Es decir, en 2 meses de este año hay más que en un trimestre del año pasado. Y las razones son bastante complejas, pero podríamos resumirlas en lo siguiente. El año pasado, las mayores afectaciones a la imagen del gobierno se dieron por 2 hechos muy importantes. El primero fue el informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos, y el segundo, que dijo que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, y el segundo fue el de la declaración de la Fiscalía de la Corte Penal en el mismo sentido. Esas 2 declaraciones, sin el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de, por supuesto, otros actores de la vida venezolana, pero que fundamentalmente el contacto más cercano lo tuvieron con las organizaciones de derechos humanos, esos organismos no hubieran podido hacer ese trabajo, porque las organizaciones son las que contactaron a las víctimas, hicieron de puente con las víctimas y permitieron que las víctimas pudieran hablar directamente con esas entidades y pudieran dar su testimonio de lo que estaba pasando. Entonces, si a eso unimos al hecho de que las organizaciones son las que han estado cabildeando en diversas entidades a nivel internacional, como son la Organización de Estados Americanos y las propias Naciones Unidas, pues evidentemente esto ha hecho que el gobierno centre su atención y multiplique sus ataques. En este caso, estamos hablando de que hay un elemento que yo quisiera agregar además, y es que los ataques del gobierno son muy sofisticados. Es decir, no se limitan como podría ocurrir en los 80 y en los 70 en Centroamérica o en el Cono Sur, a la típica bota militar que va y detiene a los activistas y los mete presos y tal, sino que además en el caso venezolano es una cosa muy, muy compleja, con un sistema de represión muy diversificado. Por ejemplo, un ataque común a las organizaciones es bloquearles la cuenta de Twitter, es bloquearles la página web, es hacerle un ataque cibernético, ¿no? Además de eso está el ataque permanente y constante a través de los medios oficiales, ¿no? Que se estigmatiza. Provea, el compañero Rafael Uzcategui es su nombre, junto con el de Marino, creo que son los activistas más nombrados del programa del Mazo Dando. Entonces, en ese sentido, hay que ver que el hostigamiento a las ONG es una cosa compleja y que ahora se ha ido agudizando porque el gobierno se ha dado cuenta de que la actividad de las ONG puede significarle una afectación a su imagen, porque recordemos que incluso luego de lo que dijo la misión de determinación de hechos y lo que dijo la Fiscalía, mucha gente de la izquierda latinoamericana
empezó a reconsiderar su posición sobre lo que pensaban del gobierno de Maduro. Y ya las solidaridades automáticas en ese sentido se han perdido. Entonces, eso ha originado que haya esta persecución y este hostigamiento que, como vimos con los números que manifesté, han ido empeorando y que lamentablemente no esperamos que mejore. Sí, esperamos todo lo contrario, que aumente la represión. ¿Por qué? Porque además las organizaciones, sobre todo las humanitarias, tienen conocimiento de lo que está pasando en Venezuela y lo están transmitiendo al país. Por ejemplo, cuando Susana Rafal, una famosa especialista en temas de nutrición, dice que la nutrición crónica, la desnutrición crónica, se ha duplicado del año 2019 al 2020, y lo dice porque ella está trabajando ese tema en los barrios de Caracas. Obviamente, a partir de ese momento, ese dato es un dato que al gobierno no le gusta y que no quiere que se sepa fuera del país. Entonces, ese momento, a partir de esa información, las ONG son objetivos por parte del gobierno, lamentablemente. Entonces, esto que vimos que es una escalada, que pasamos de 58 ataques a 99 en lo que va de año, pues lo que nos está diciendo que está recrudeciendo esta persecución. Una compleja situación en donde, por el mero hecho de hacer el trabajo, como usted dice, se da visibilidad a esa falta o esa gran crisis que el mismo gobierno no ha podido controlar, ¿no? Interesantísima esa primera introducción, bueno, profunda introducción a la situación. Bueno, para quienes apenas están hoy aquí, estamos hablando de Venezuela sin Derechos, una serie de webinars, y hoy específicamente de la criminalización de las ONGs en Venezuela. Yo quiero pasar a nuestro siguiente invitado con una pregunta, y sería, señor Uzcategui, la defensa y promoción de los derechos humanos es fundamental para afrontar la crisis que vive el pueblo venezolano. Provea, ONG de la cual usted es coordinador general, lleva a cabo una importante labor en ese sentido. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la labor que realizan como ONG? Bueno, yo quisiera iniciar agradeciendo la invitación a este evento y ratificando, como lo dijo Ali, la importancia de mantener el tema venezolano en la agenda pública, debido a que, bueno, lo que se intenta es normalizar una situación que es absolutamente irregular e inédita para todos los venezolanos. Así que agradecido desde Provea, desde el resto de organizaciones de derechos humanos y activistas que hemos venido siendo objeto de esta situación de criminalización, que es el tema de la tarde de hoy. Bueno, Provea, al igual que Acceso a la Justicia, realizamos trabajo tradicional en la defensa de los derechos humanos. Y ese trabajo consiste en dos grandes áreas. La primera de ellas es en la defensa jurídica de víctimas o de potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos. Y esto es mediante una asesoría jurídica gratuita en la cual se intenta que estas personas sean protagonistas de su proceso de defensa y reivindicación de los derechos humanos. Es decir, nosotros, es por eso que nos gusta tanto la palabra acompañar los casos, porque intentamos que sean estas personas superen esa condición de víctimas y se transformen en ciudadanos y en defensores de derechos humanos mediante un protagonismo principal, ¿no? Entonces nosotros le brindamos una serie de ideas y de sugerencias donde las víctimas tienen la primera y la última palabra sobre qué es lo que hay que hacer para exigir justicia, en su caso, tanto ante instancias nacionales como internacionales. Entonces, además de la defensa jurídica, que no es solamente ir a tribunales, sino es un trabajo de pedagogía, de organización de las víctimas, de movilización ciudadana, ¿no? En lo que nosotros llamamos el uso alternativo del derecho. También hacemos un trabajo de manera paralela de investigación en materia de derechos humanos para hacer diagnósticos sobre cuál son las circunstancias para los derechos humanos de las personas y qué es lo que deberían hacer las autoridades para mejorar las diferentes situaciones diagnosticadas. Entonces, estos informes no solamente se presentan a las autoridades nacionales, lamentablemente en el caso venezolano hay oídos sordos, y es por eso que elevamos todos estos documentos, estas investigaciones, estos diagnósticos a instancias internacionales de protección. En el caso regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel internacional con toda la jurisdicción universal del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el sistema que depende de Naciones Unidas, y más recientemente
también para la Corte Penal Internacional, que debido a la gravedad de la situación venezolana ha abierto un examen preliminar sobre nuestro país. Entonces, este es el trabajo tradicional que hace una organización de derechos humanos para que se mantenga de manera independiente, recibe recursos de la cooperación internacional, y estos recursos son los que financian el trabajo de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de Greenpeace, de todas las organizaciones internacionales que son las más conocidas en materia de defensa de algún derecho. Y también es la manera en la cual nosotros trabajamos dentro de Venezuela, y precisamente esta cooperación internacional es la que ha sido el foco de los ataques, ¿no? Los recursos con los cuales nosotros realizamos nuestro trabajo. Pero además de este trabajo tradicional, tenemos nuevas líneas de trabajo. En el caso de Provea, una que nosotros hemos calificado como todos los derechos por todos los lenguajes, en el cual intentamos utilizar la cultura y la reivindicación de la memoria histórica de los venezolanos para hablar sobre derechos humanos desde otro lugar para otras audiencias. Y finalmente, una tercera línea de trabajo que me gustaría recordar es que luego que Provea ha tenido un fructífero intercambio con el Movimiento de Derechos Humanos del Perú, que vivieron una situación similar durante los años 1990 al año 2000, Provea aprendió de estos compañeros que en el caso de la ruptura de la institucionalidad democrática, una organización de derechos humanos tiene que hacer esfuerzos con otros sectores de la sociedad para el rescate precisamente de esa institucionalidad democrática, y que los derechos humanos puedan tener entonces sentido mediante el retorno de la democracia al país. Entonces, por eso que Provea ha estado muy activa en estas articulaciones sociales, no solamente con partidos políticos, sino también con sectores sindicales, académicos y con otros sectores sociales y populares del país, en la necesidad de sumar todos los esfuerzos posibles para el regreso de la dignidad, de la democracia, de la inclusión para todos los venezolanos, y con todo ello las posibilidades para disfrutar de los derechos humanos. Entonces, esto es un breve resumen del trabajo que viene realizando Provea desde el año 1988. Muchas gracias, Rafael. En efecto, creo que los defensores de derechos humanos debemos entender que es indispensable esa interseccionalidad, ¿no? Y salir también de nuestros grupos normales de trabajo y hacer alianzas con otros grupos, porque al final, como dices tú, todos buscamos defender la institucionalidad, ¿no? Indispensable para toda democracia. Así que gracias por esa reflexión. Siguiendo con las preguntas, señor Daniels, muy interesante ese detalle que nos dio, sobre todo con cómo estos ataques a las ONGs no son los ataques usuales de una bota militar o de un gobierno represivo, sino también ya hay un nivel de sofisticación y diversificación en los ataques que hacen aún más peligroso la situación en que se encuentran ustedes en campo y otros haciendo el trabajo. En ese orden de ideas, ¿qué hay detrás de estas acciones del gobierno de Nicolás Maduro contra las ONG en Venezuela? ¿Cuál sería usted como esa perspectiva mucho más amplia de querer destruir la acción de trabajo que organizaciones como la de ustedes manejan en Venezuela? Sí, las razones últimas son varias también. Uno podría pensar que solo la reprimir por ser disidente, ¿no? Por no compartir las ideas del régimen, pero en realidad hay varios frentes que atacan cuando persiguen a las ONG. El primer frente es el de la información, porque en Venezuela no hay información. Si quiere saber, por ejemplo, en Venezuela es un misterio el presupuesto público. O sea, en cualquier país del mundo, cualquiera sabe cuánto es el presupuesto del gobierno. En Venezuela no se sabe cuál es el presupuesto del gobierno. No, la ley de presupuesto es uno de los secretos mejores guardados del país. Entonces, claro, a partir de ahí, si ya ni siquiera sabemos cuánto gasta el gobierno, obviamente todo lo demás pues se da por añadidura. Entonces, en ese sentido, cualquier información que da una ONG ya es un peligro para el gobierno, porque es información que no se quiere dar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos viendo casos donde hoy, para no buscar casos viejos, hoy mismo una periodista que hizo un reportaje, y por favor escuchen el tema. El reportaje era sobre la escasez de anticonceptivos. Bueno, a esa periodista, el SEBIN, que es el cuerpo de policía política del Estado, la fue a visitar el día de hoy, ¿no? Entonces, la pregunta es, si la policía política se preocupa
porque un periodista de información sobre la escasez de anticonceptivos, imagínense qué preocupación puede darle que se hable de presos políticos, que se hable de perseguidos, que se hable de tortura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la información que está dando a la ONG es obviamente de carácter de suma importancia para el gobierno que esta información no salga. En segundo lugar, está el hecho de que las organizaciones son las únicas, digamos, las únicas estructuras que tienen los medios de comunicar esa información a los organismos internacionales, ¿no? Nosotros hemos llevado casos ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana, hemos presentado casos ante Naciones Unidas, que de otra manera, digamos, el ciudadano promedio no tiene manera de saber cuáles son los mecanismos para llegar ahí. Entonces, claro, que el gobierno en esa instancia tenga que defenderse porque se presentan casos de violaciones de derechos humanos, obviamente esa es otra preocupación. Y el elemento que nunca debemos obviar cuando se habla del régimen venezolano es el dinero. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué el dinero? Bueno, porque justamente estos ataques a las organizaciones humanitarias tienen un tema financiero, es decir, estas organizaciones trabajan con donaciones, con aportes de la cooperación internacional, y el gobierno nunca ha escondido que ellos siempre han querido monopolizar la ayuda humanitaria. Entonces, en ese sentido, el hecho de que estén atacando precisamente a los que están canalizando la ayuda humanitaria, lo que hace es demostrar que detrás de este tema también hay una preocupación financiera por controlar también esos recursos, para decir, no, nosotros queremos hacerlo nosotros mismos. Ahora, para los que no conozcan la realidad venezolana, nosotros estamos en contra de que el gobierno sea el que controle la ayuda humanitaria por lo siguiente, porque la ayuda humanitaria obedece a varios principios, de los cuales los dos más importantes son el de neutralidad y el de imparcialidad. Es decir, usted no le puede pedir a una persona que está muriéndose de hambre que condicionar esa ayuda, ¿no? Usted no le puede decir, bueno, vote por mí o por tal o por cual, sino que usted simplemente tiene que dar la comida que lo necesita y se acabó. Entonces, si se diera la ayuda humanitaria estuviera en manos del gobierno, corremos el riesgo, que no es un riesgo, es una seguridad, que esa ayuda humanitaria va a ser utilizada con fines políticos. Y va a ser además utilizada, que no sería tan grave, lo más grave es que va a ser utilizada como medio de control social, es decir, como medio de chantaje a través del cual las personas no puedan manifestar sus preferencias políticas a riesgo de que puedan perder los beneficios de la ayuda humanitaria. Entonces, como ven, no es una razón por la cual se persigue a las organizaciones, sino que hay muchas detrás de ellas, y donde, por supuesto, al final, lo más importante, y esto lo quiero destacar, es que no hay una sola norma, una sola, del marco jurídico venezolano que diga que lo que están haciendo las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones humanitarias es delito, ¿no? En ese sentido, lo quiero enfatizar porque la semana pasada el canciller Arriaza sacó un comunicado diciendo que había habido unas actuaciones no permitidas. Entonces ahí, y esto lo quiero destacar, hay una contradicción, porque los de azul positivo no están juzgados por no pedir autorización, están juzgados por legitimación de capitales. Entonces ahí uno se da cuenta cómo el gobierno se contradice. Juzga a los de azul positivo por legitimación de capitales, que lo que hicieron es, para los que no conocen ese caso, era dar comida a dar unas tarjetas con las cuales podían comprar comida a unas familias de los barrios más necesitados de la ciudad de Maracaibo, ¿no? Y ese era el programa, no había otra cosa. Y eso lo hacían con recursos venidos de la cooperación internacional. Ahí no hay ninguna legitimación de capitales, porque la legitimación de capitales exige que el origen de los fondos sea ilegítimo, porque si no, ¿para qué lo vas a lavar? ¿No? Entonces, en ese sentido, no se da ni el primer supuesto ni el segundo, que es que el dinero te regrese una vez lavado, porque el dinero se quedaba en manos de las personas que compraban alimentos con ese bien. Entonces, por un lado, eso que no es delito, el delito que se les está imputando, que es legitimación de capitales, no es tal. Y además Arriaza, cuando expone el caso ante la comunidad internacional, habla de que se dieron unas actividades no autorizadas. Cuando el dar de comer al que no tiene comida no es delito ni aquí ni en ninguna parte, ni necesita autorización de nadie. Entonces, hemos llegado a un extremo, y con esto termino, donde
el gobierno se está defendiendo en la Corte Penal Internacional diciendo que aquí sí se persigue a los violadores de derechos humanos, sacando unos casos de unos funcionarios subalternos, que en ningún caso son los que toman las decisiones, pero por otro lado está persiguiendo a trabajadores humanitarios, lo cual nos dice que, que ya es muy grave que se persiga a personas que protestan pacíficamente, pero todavía es peor perseguir a trabajadores humanitarios. Es decir, la represión en Venezuela, a pesar de la Corte Penal Internacional, no solo continúa, sino que empeora. Gracias, señor Daniel. Es una gran contradicción, como usted dice, ¿no? En el trato del gobierno para con, a su conveniencia, truncar el trabajo que legítimamente hacen las organizaciones no gubernamentales. Siguiendo con el programa, tengo una segunda pregunta para el señor Uzcategui, que sería la siguiente. Dentro del panorama actual que experimentan las ONGs en Venezuela, ¿cómo ha afrontado Provea esta situación? Y ¿hacia dónde debería encaminarse la sociedad civil para enfrentar de manera efectiva los ataques de los cuales son víctimas? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, Provea es una organización que se fundó en 1988, tenemos una trayectoria dentro del país y nosotros hemos decidido que gracias a esa trayectoria nos podemos permitir mantener un alto perfil y además hablar alto y claro sobre las violaciones de derechos humanos y señalar quiénes son los presuntos responsables de estas violaciones. Fue por esto que Provea en octubre del año 2016, luego de varias reuniones de nuestra asamblea, cuando ya habíamos diagnosticado que las últimas burbujas de democracia ya no existían, cuando se decidió suspender de manera irregular 2 procesos electorales que estaban pendientes en ese momento, que eran las elecciones a gobernadores y la realización de un referendo revocatorio al presidente. Provea calificó a Nicolás Maduro en ese momento como un dictador, de manera similar a como lo habían hecho nuestros compañeros peruanos, sobre Alberto Fujimori cuando la situación se había agravado institucionalmente hasta un punto de no retorno. Entonces, esto nos ha generado muchísimos ataques en toda la labor de documentación, de denuncia, de estar permanentemente señalando a los responsables de estas violaciones. Nos ha generado pues muchísimos ataques. De hecho, 4 personas de Provea somos beneficiarios de medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y permanentemente somos nombrados en todos estos medios de comunicación pública como parte de su campaña de desprestigio y de criminalización, que lo que intentan es erosionar la legitimidad de nuestro trabajo y además intentar generar mayores obstáculos para la eficiencia en nuestras labores, ¿no? Entonces nosotros mantenemos un alto perfil, además porque creemos que dentro de la situación venezolana, donde tenemos importantes omisiones de la Defensoría del Pueblo y del propio Ministerio Público, y donde no tenemos entonces ninguna institución que pueda contener estas ofensivas autoritarias, es el mayor conocimiento público de lo que está pasando, una garantía de protección para nuestro trabajo, porque aumenta el costo político de cualquier agresión contra cualquier integrante de nuestra organización. Entonces nosotros hemos mantenido ese alto perfil. Cada vez que nos atacan por una denuncia que hacemos, no nos silenciamos, sino todo lo contrario. Seguimos manteniendo ese tema en la opinión pública, seguimos informando a los organismos internacionales de protección sobre quiénes son las víctimas y dónde están los responsables de esa situación. Y por supuesto seguimos intentando neutralizar los apoyos internacionales al gobierno autoritario, manteniendo pues una línea de comunicación hacia los que todavía tienen expectativas sobre la naturaleza del gobierno venezolano. Entonces, eso en primer lugar. ¿Qué debería hacer la sociedad civil en este año 2021? Un año difícil, complicado, no solamente por las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que se han venido agravando en esta situación de pandemia y de cuarentena, que el gobierno ha aprovechado, que las autoridades venezolanas han aprovechado para aumentar los mecanismos de control sobre la población, para incrementar los niveles de censura y de autocensura que ya eran importantes. Y hoy, por ejemplo, en Venezuela, además de las situaciones que refería Lee, de que no conocemos el presupuesto público, tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el comportamiento y la evolución del coronavirus en nuestro país, cuántas son las personas que se han enfermado y cuáles han sido fallecidas por esta razón, porque el gobierno ha aprovechado el decreto de estado de alarma
que ha sido su respuesta unilateral a esta situación para incrementar esos niveles de censura e imponer una narrativa que ha logrado silenciar lo que en todo el resto de la región se discute, cómo se está respondiendo a la pandemia y qué es lo que deberían hacer las autoridades en coordinación con otros sectores de la sociedad para brindar la mayor protección posible a la población en estas circunstancias. Bueno, eso en Venezuela no ocurre porque el gobierno ha aumentado, incrementado esos niveles de censura y autocensura, y quienes más han sufrido persecución en los últimos meses han sido precisamente quienes han hecho visibles las limitaciones oficiales para enfrentar la pandemia, como son los periodistas, como son el gremio médico, precisamente también están los defensores de derechos humanos y líderes políticos que también han venido denunciando estas circunstancias. Entonces, creemos entonces que en este año que es tan difícil, en este contexto tan desafiante, hay que aprender de las amargas lecciones que experimentó la clase política el año pasado cuando el gobierno logró fragmentar la coalición opositora, la coalición democrática, y circunstancialmente ha logrado pues erosionar esa posibilidad de actuar en conjunto para continuar esta ofensiva por el rescate de la democracia. Entonces tenemos que aprender de esas lecciones, ¿verdad?, para intentar que el gobierno no cumpla con la sociedad civil ese objetivo de fragmentarnos, de separarnos, de dividirnos, de ponernos a pelear entre nosotros, y por supuesto seguir manteniendo ese espíritu de comunidad, ese espíritu de ser parte de un movimiento que por diferentes caminos, de diferentes puntos intentamos, no solamente el regreso a la democracia, sino también proteger a las comunidades, a las personas en situación vulnerable. Entonces, bueno, es un año difícil, complicado, donde el gobierno está haciendo esta represión selectiva precisamente también, y es un elemento que yo añadiría a la reflexión de Ali, también para intentar dividirnos y que cada sector pues gaste esfuerzos y gaste energía en defenderse a sí mismo, y dejar desprotegida a las poblaciones, a las comunidades con las cuales viene trabajando, y por supuesto desviar esfuerzos para minimizar todo el trabajo que ha venido realizando. Entonces yo creo que es clave para la sociedad civil en este momento, por supuesto, responder en conjunto, mantener esa respuesta unitaria, entender que aquí hay diferentes roles que diferentes sectores de la sociedad civil vamos a cumplir en este año, pero especialmente, bueno, mantener esos puentes de comunicación que nos permitan reaccionar, responder de manera conjunta frente a las agresiones, frente a los ataques, no solamente contra la sociedad civil, sino también contra los derechos de los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesantísimas intervenciones. No sé si la embajadora quiere decir algo o abrimos algún tipo de preguntas de los participantes. Bueno, yo creo que queda claro con la participación de Ali y Rafael la importancia más que nunca de este tipo de foros, ¿no? Siempre lo digo, lo dije en mi intervención, tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, tenemos que alzar la voz por lo que está pasando en Venezuela, y estas organizaciones, ONG, que son las que atienden precisamente a los más vulnerables, la verdad que no se justifica la arremetida contra ellos en ningún lugar del mundo. Así que aplaudimos la gran labor que vienen haciendo, el riesgo que esto, parece increíble, ayudar a otros, al más vulnerable, es un riesgo. Pone en riesgo tu vida, pone en riesgo la de tu familia, así que aplaudimos y nos compromete cada vez más a elevar la voz y tener que hacer eventos como este y tenerlos que replicar y hacerlos llegar para que más ONGs y la comunidad internacional se solidarice con la fuerza necesaria para que estas ONGs y estos defensores de derechos humanos puedan hacer su trabajo. Hay que dejar el precedente de que no están solos y de que aquí estaremos para apoyarlos. Así que las intervenciones han sido elocuentes y han explicado con claridad la difícil situación que se vive ahorita en Venezuela.
Gracias, embajadora. Yo me voy a permitir hacer una especie de reflexión en base a cosas que me llamaron la atención de ambos expositores y tirarles una reflexión es tipo pregunta, un poco antes de sus reflexiones finales, si me lo permiten. Bueno, en el contexto yo también soy defensor de derechos humanos y tengo más de 15 años trabajando en el sistema interamericano, así que entiendo bien la complejidad. Yo estuve en OEA desde que estaba el señor Chávez y vi la evolución y el decaimiento de conversar hasta con un servicio exterior venezolano, progresivamente con la administración de Maduro. Y bueno, ustedes conocen mejor que yo cómo ha sido eso. Pero han tocado puntos muy interesantes y yo creo que en una perspectiva, porque este espacio es para esto, ¿no? Para generar reflexiones y preguntas. No necesariamente las responderemos todas hoy, pero dejar la curiosidad a quienes nos están acompañando hoy, a que nos van a ver cuando se cuelgue esto en la web del museo. Y estamos en una situación muy compleja a nivel mundial, y me atrevería a decir latinoamericana, específicamente con el COVID, donde no solo en Venezuela se ha utilizado el COVID como excusa para generar más autoritarismo, ¿no? Esto lo vemos en muchos países, Panamá incluido. Yo he visto un decaimiento de las instituciones democráticas en todos los sentidos, con esta excusa de combatir el virus, ¿no? Entonces, eso no juega a bien para internacionalmente acusar a Venezuela, porque hay otros estados que están teniendo prácticas un poco similares, no iguales, pero están tentados a utilizar el autoritarismo. A su vez, estamos frente a un cambio dramático en el orden, me atrevería a decir mundial, pero sobre todo americano, con una nueva administración Biden y un nuevo resurgimiento del multilateralismo y del derecho internacional. Ahí, sumado a lo que nos decía también el señor Daniels, de esa izquierda que ya no puede hacer un endorse porque sí, por ser izquierda, cuando estamos en la ONU y estamos en la Corte Penal Internacional detallando crímenes de lesa humanidad. Entonces, hay una complejidad política, pero a la vez poder hacer una gran oportunidad para, como ustedes decían, continuar, y esta es un poquito mi reflexión para ya callarme, continuar hablando de la causa venezolana para que no ocurra lo que ambos de ustedes están queriendo hoy y siguen defendiendo, que no se vuelva normal, que no se normalice los ataques a derechos humanos, que no se normalice la falta de democracia en Venezuela. Así que con esta serie de preguntas, reflexiones, me gustaría tener sus perspectivas y por así decirlo, tener una conclusión final para nuestro evento de hoy. Muchas gracias. En el orden que desee. Okay. Bueno, como conclusión final, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Mañana vamos a tener otro aniversario luctuoso de una de las mayores tragedias que ha ocurrido en este país, que fue el Caracazo. Durante 20 años que ha estado este régimen, que ha utilizado esa trágica situación del Caracazo a su favor, no ha hecho absolutamente nada para perseguir a los responsables de cientos de muertes que ocurrieron durante esos trágicos sucesos. En esos momentos en Venezuela había, ¿saben cuántas organizaciones de derechos humanos había? 2 organizaciones de derechos humanos. Una era Provea y la otra era COFAVIC. 2 organizaciones que precisamente han continuado. Y yo quisiera terminar con un mensaje de esperanza. En estos momentos, gracias a la conciencia que estas 2 organizaciones han sembrado en la sociedad civil venezolana, ya existe un tejido de organizaciones que precisamente ya no solamente están en Caracas, sino que están prácticamente en todas las ciudades del país, recogiendo información, haciendo denuncias, haciendo esta palabra que es tan importante ahora, que es networking. Es decir, si los compañeros de las organizaciones de derechos humanos del Estado Zulia no hubiesen avisado de lo que estaba pasando con el asunto positivo, nadie se hubiera enterado. Pero eso no solamente se activó de inmediato, sino que al mismo tiempo se generó todo un esfuerzo de todas las organizaciones que actuaron conjuntamente
con una sola voz, y eso lo quiero destacar, y que permitieron que la presión nacional e internacional, debido a la reacción de las organizaciones, hiciera que el gobierno se viera obligado a hacer esta libertad condicionada, que no es la libertad que esperamos y que lucharemos para que sea libertad total, pero que por lo menos estuvieran en sus casas. Entonces, en ese sentido, vemos una gran diferencia entre lo que ocurrió en el año 89, donde prácticamente la sociedad civil no tenía una estructura de tejido organizacional para defenderse y para denunciar, porque estaban arrancando estas organizaciones, sino que ahora la reacción es mucho más orgánica y la sociedad civil tiene mucho más conciencia de su verdadero poder, a pesar de que en la práctica el poder, digamos, lo tienen los que pues tienen las armas. Pero en este caso nosotros, con nuestra voz, podemos decir que estamos actuando en nombre de los que efectivamente están siendo objeto de la vulneración de derechos humanos. Y eso está hablando mucho de que la voz de los venezolanos todavía se levanta para protestar y para denunciar. Y esto es la parte positiva de este movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera completar a lo de mi amigo Ali, que lamentablemente tenemos un amargo, un triste recordatorio de la crisis venezolana todos los días, en cada minuto, en cada hora, en todos los países de América Latina, que es nuestra migración forzada, nuestros migrantes, nuestros caminantes, que bueno, que cada uno es una historia triste, dura, de lo que significa abandonar un país, porque ese territorio ya no ofrece esperanzas de vida y de prosperidad ni para ti ni para los tuyos, ¿no? Ningún refugiado, ningún migrante quiere abandonar su país, el sitio en el que creció, en el que tiene todos sus afectos, y por supuesto los venezolanos tampoco. Y lamentablemente, mientras las circunstancias permanezcan como las que están en este momento, los venezolanos van a continuar saliendo, porque no hay posibilidades de tener una vida en dignidad cuando tú recibes un salario de $2 al mes, en donde hay una situación de hiperinflación, donde el dinero público es malversado, es utilizado, es acumulado de manera irregular por la cúpula que está gobernando el país en este momento, y además hay una situación de control territorial a manos de grupos armados y de las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales. Entonces, nosotros, Ali, Rafael y todos los activistas sociales y de derechos humanos que estamos dentro de Venezuela, seguimos comprometidos a seguir luchando para rescatar esa Venezuela que permita otra vez abrirle las puertas y abrirle los brazos a todos esos venezolanos que hoy se encuentran afuera, para que puedan volver y que volvamos a estar juntos de nuevo. Y por supuesto, yo también veo en esta crisis una oportunidad, así como la ve Ali, de poder construir esa Venezuela inclusiva, esa Venezuela democrática, esa Venezuela de oportunidades, que por supuesto no olvide sus mejores tradiciones, pero también intente mejorar las debilidades y fallas que habían en el pasado para, bueno, como nos lo recuerda también los hechos del Caracazo, que habían problemas en la Venezuela del pasado, bueno, cómo superar y cómo incluir, cómo construir entonces ese país que pueda ser un territorio fértil para todas las personas que vivan dentro de él, ¿no? Entonces, bueno, seguimos comprometidos. Aquí hay muchas personas valiosas, tenemos muchos compañeros valiosos que se han ido, pero dentro del país queda mucha gente conocida y que hace un trabajo anónimo increíble por ayudar a otros venezolanos en esta situación de precariedad. Y yo creo que esa es la mayor esperanza que tenemos, esa calidad humana que existe dentro del país para poder afrontar ese proceso de recuperación y de reestructuración. Otros países de la región, como la propia Colombia o la propia Perú, han superado situaciones difíciles, tan difíciles como la que estamos padeciendo los venezolanos ahora, y aquí tenemos la suficiente calidad humana, entonces también para algún día comenzar a hablar de todos estos problemas en pasado. Así que nosotros somos promotores de la esperanza, y vamos a continuar señalando a los responsables donde quiera que estén, y por supuesto acompañando a las personas en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Embajadora, sí, adelante. Bueno, me encantaría cerrar agradeciéndoles nuevamente a Ali y a Rafael su grandioso trabajo, los defensores de derechos humanos, a las ONG, porque partimos siempre del hecho
de que los buenos somos más. Por eso les pido que por favor sigan haciendo su trabajo. No, sé que no van a abandonar a los más vulnerables, y lo que les digo con firmeza es que cuenten con nuestro compromiso. No están solos y tampoco los vamos a abandonar. Desde la comunidad internacional, desde esta migración que bien nombraba Rafael en este momento, tenemos venezolanos a lo largo de todo el planeta y estamos para replicar lo que está pasando. Así que sientan nuestro apoyo, nuestra solidaridad, no solamente de venezolanos, sino ahorita como hablábamos con Iván, que también defensor de derechos humanos, sientan el apoyo del Museo de la Libertad de Panamá, que también alza su voz por la libertad de Venezuela, y ese es el apoyo. Siempre, después del momento más oscuro de la noche, viene el amanecer, y ese amanecer lo veremos juntos, porque más temprano que tarde esta pesadilla tiene que terminar. No nos vamos a rendir. A ustedes, los asistentes, los asiste la razón y la humanidad en la labor que realizan cada día. Los aplaudimos y alentamos a continuar, pues esto es parte de lo que necesitamos en este camino para recuperar nuestra ansiada democracia y libertad. Vamos a insistir, persistir y nunca desistir, porque lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde y mil bendiciones. Muchas gracias a ambos, al señor Danis, al señor Uzcategui por su valentía, a la embajadora por seguir siendo una embajadora por la democracia en la región, y al museo por dar el espacio para seguir construyendo valores democráticos y la defensa de derechos humanos. Tenemos una pregunta, pero creo que estamos en tiempo, así que con la venia de ustedes, si se la podemos enviar para responder la emperatriz, quien hace una excelente pregunta, sería genial, al menos tener el compromiso de ustedes. Yo sé que el museo debe empezar un live en unos minutos, así que me voy a permitir cumplir con el horario y darles las gracias de nuevo. Hasta la próxima. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, amigo. Hasta luego.